Cristofonía Internacional presenta su programa Emanuel, la palabra de Dios. Hermano, búscanos en nuestra página de Facebook como Cristofonía TV. Suscríbete a nuestro canal misionero de YouTube como Cristofonía Internacional. Muchas bendiciones. Vamos a entrar nuevamente, mis amados hermanos en el Señor, a esta predicación de la palabra del Señor. Vamos a hablar esta tarde, mis hermanos, de un tema muy importante, el Señor resucitado. Dios bendiga a todos mis hermanos en el Señor que nos están escuchando en diferentes plataformas digitales. Así que, hermanos, vamos a entrar ya celebrando ya la Semana Mayor, la Semana Santa, la que a muchos les gusta, ¿verdad? Compartir con otros familiares, ir a la iglesia, compartir ya la procesión de Semana Santa y todo eso, esos bellos actos litúrgicos. Mis hermanos, Semana Santa es un tiempo muy especial, un tiempo de compartir la fe, de estar ante el Señor. Y hoy vamos a ver un pasaje muy importante de la Sagrada Escritura. El tema, pues como les digo, es el Señor ha resucitado. Hermanos, la iglesia del Señor no celebra la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cruz. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien con los oídos de la fe. Celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para entrar ya en esta preciosa prédica que ustedes van a escuchar, van a ver, vamos a leer el Santo Evangelio referente a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor en San Lucas, capítulo 24, versículo del 1 al 12, vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes en sus bellos hogares, donde quiera que nos estén viendo. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas, trayendo que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Mire qué precioso. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucitado al tercer día. Entonces se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro y vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vemos, la lectura es algo amplia, este evangelio, pero es un evangelio lleno de riqueza de Dios. Hermanos, aquí dice: en la mañana, dice, muy de mañana, vinieron al sepulcro las mujeres, trayendo las especias aromáticas, preparando para ir ya a preparar al Señor. Primer día de la semana equivale aquí al día domingo. Domingo en que se manifiesta la gloriosa resurrección del Señor. Jesús murió
y descansó 3 días allí en el sepulcro. Ahí reposó. El enemigo dijo, ya terminé con este rey, ya se terminó su reinado. Él pensó que había acabado con el Señor. Pero hermano, la muerte fue el principio para entrar a la vida plena, a la resurrección. Jesús reposó y fue tremendo la tristeza de los apóstoles, de aquellas santas mujeres que seguían a Jesucristo. Pero vemos que ellas son valientes. Son las primeras que llegan el domingo en la mañana a ver el sepulcro. Más ellas se admiraron porque no encontraron al Señor allí. Más bien, solo hallaron lienzos. La piedra se había removido del sepulcro. Y entrando no hallaron al cuerpo del Señor, dice este evangelio. Vemos que ellas, hermanos, estaban allí pensando. Se llevaron al Señor. Estaban meditando, contemplando que qué había pasado con el santo cuerpo de Jesucristo. Pero de repente Dios envía ángeles. Envió 2 ángeles. Dice que se pararon junto a 2 varones con vestiduras resplandecientes. Esos eran ángeles enviados desde el reino celestial, a consolar al pueblo, a las mujeres, a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Y van a ver qué poderoso mensaje el que anuncian estos santos ángeles de Dios. Dice, como tuvieron miedo y bajaron el rostro a tierra. Oiga, las mujeres se espantaron, se asombraron al ver estos seres maravillosos y se inclinaron su rostro a tierra, como en veneración, como en respeto de la gloria misma del Dios Padre. Y le dijeron ellos, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, le dijeron. Miren, el sepulcro no está aquí, sino que ha resucitado. Qué precioso el evangelio. Conforta el alma, conforta la fe. Y le dice, ¿por qué lo buscáis? Él ya no está muerto, Él ya resucitó, Él ya está vivo. Mire qué maravilloso. Y Jesús está vivo, hermano. Los cristianos católicos creemos que Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos, porque así lo dice la Santa Escritura de Dios. Él no se quedó ahí. Él es verdadero Dios. Decían algunos, es un profeta. No, Él es Dios. Él es el Dios verdadero, Jesucristo de Nazaret. Él es el que da vida y salvación, mi querido hermano. Y las mujeres se maravillaron y creyeron, porque la piedra estaba movida y no estaba ahí el cuerpo de Jesús. Jesús resucitó el domingo en la mañana y se le apareció a las mujeres, a los apóstoles y más a Pedro, el siervo escogido, el siervo elegido para gobernar a los discípulos. Mire qué preciosa la palabra del Señor. Y dice, hermano, que ellos se maravillaron. Y fueron las mujeres valientes, son buenas mensajeras del evangelio. Se encaminaron y llegaron a los 11 discípulos y les dijeron, hemos encontrado vacío el sepulcro. Ciertamente el Señor se levantó, ya no está ahí. Y para confirmar este anuncio del evangelio, se le aparece al apóstol Pedro. Y Pedro se maravilló cuando vio a su Señor, cuando vio al Mesías. Hermanos,
Qué precioso. El día domingo nos reunimos en la Santa Iglesia del Señor para darle culto a Dios, para celebrar la vida, para celebrar el gozo de la resurrección. Como decimos en la Santa Misa, anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección. Lo decimos con una fe firme, con una fe fuerte, porque sabemos que Jesús resucitó y está vivo y está aquí, está en cada corazón que le ha abierto su vida. El Señor, hermano, está vivo, está lleno de poder, está en el cielo, está en tu corazón y está con el pueblo de Dios. Qué condición de fe la que tenemos, y su palabra así lo dice. Así que, hermano, nosotros nos alegramos de que Jesús está vivo, de que Jesús resucitó. Precioso mensaje que nos da el Señor este día. Pues el enemigo se quedó burlado. El diablo, pues, el Señor lo derrotó, dando su vida en la cruz, resucitando al tercer día, para testificar que Dios está con nosotros, para anunciar el evangelio de la salvación, para decirnos que Él está con nosotros todos los días y que si pecamos, Él nos ha perdonado por medio de su sangre en la Santa Cruz. Qué precioso, el Señor resucitó, y seguimos leyendo. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Palabras más claves, palabras más llenas de consuelo. Aquí está narrando que Él ya había anunciado que iba a ser entregado de las manos de hombres pecadores, de aquellos gobernadores judíos, del rey Herodes, de Poncio Pilato y todos estos personajes que solo querían ver si Él era verdadero Dios, y Dios comprobó que Jesús es verdadero Dios cuando le resucitó al tercer día. Así que Él fue crucificado y resucitó. ¡Qué precioso! La palabra de Dios es clara. Para muchos, hermanos, Jesús todavía no vive en ellos. No vive porque no viven una vida sacramental, porque no le aman, porque no le sirven. Ellos viven una vida como ellos quieren, una vida de libertinaje. Pero sabemos que Jesús murió por mí y por ti. Jesús nos da vida. Y dice el Señor en su palabra, en San Juan capítulo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere que usted y yo, mi amado hermano en el Señor, vivamos una vida plena, vivamos una vida victoriosa. Pero te pregunto ahora, ¿tú le estás dando culto al Señor? ¿Tú le sirves a Dios? ¿O eres católico solo de nombre? Yo voy a la iglesia a celebrar solo cuando hay bautizo. Jesús quiere que nos entreguemos, que le sirvamos. Él dio todo y se entregó por amor a ti. Vemos que esta semana, lo que le llamamos la Santa Iglesia, Semana Santa, deberíamos, hermanos, de esforzarnos por hacer buenas obras de caridad, por amar, por ayudar al más necesitado. Y así estamos amando a Dios, estamos siendo verdaderos apóstoles, verdaderos servidores del Señor, mi hermano. Yo te invito, mi hermano, que tú también, si estás en esa tumba del pecado, ya es tiempo que te levantes, que te reconcilies, que empieces a buscar de Dios. No te vayas a quedar en esa tumba enterrado en el alcoholismo,
enterrado en el adulterio, enterrado en tantas cosas del pecado. Hermano, Dios quiere que usted viva. Dios quiere que usted resucite en aquel día. Cuando Jesús resucitó, resucitaron aquellos santos profetas de Dios del Antiguo Testamento. Resucitó Abraham. Resucitaron muchos que estaban reposando sobre el seno de la tierra. Hermano, te pregunto, ¿estás tú luchando para resucitar también con el Señor? ¿O estás tú solo viviendo una vida pasajera? No te preocupas por buscar de Dios, no te preocupas por alimentar tu alma de la bendita palabra del Señor, de la Santa Eucaristía. Yo te digo, mi hermano, en vida tenemos que esforzarnos, en vida tenemos que luchar para que un día usted cuando muera, usted está seguro que va a levantarse de esa tumba y va a resucitar. Jesús resucitó. Y Jesús dice que va a resucitar a sus hijos, lo dice la palabra de Dios. Cuando venga, dice el Hijo del Hombre en su gloria, entonces de los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué promesas hechas por el Padre Celestial! Así que, hermano, no nos cansemos de perseverar. No nos cansemos de luchar, no nos cansemos de perdonar. Si mi hermano de la comunidad, de la misma iglesia me ofende, perdónalo, mi hermano. Dios te perdonó. Dios te ama. Dios es el verdadero amor, el que nos ama, el que nos ayuda, el que quiere que usted y yo vivamos. Dios no quiere la muerte. Él probó la muerte, como dice San Agustín. Él era de condición humana, de condición divina. Él probó todo eso. Cuando a Jesús lo iban a entregar, él tenía sed. ¿Qué hicieron los soldados? Le dieron a tomar, hermanos, vinagre. ¡Qué tremendo! Tenemos, hermanos, que salvarnos nosotros también. Tenemos que apreciar la resurrección, valorar lo que Jesús hizo por mí, lo que Jesús hizo por ti, entregando hasta su última gota de sangre en aquella Santa Cruz. Muchos no valoramos el sacrificio de Jesús. Muchos, hermanos, lo vale, como dicen en el mundo. Hermanos, es tiempo que nos levantemos, que esta palabra de Dios la hagamos vida. Si tú eres servidor, y anunciar también esta palabra de Dios, y a proclamar a los cuatro vientos que Jesús ha resucitado, que Jesús es el buen pastor de las ovejas, que Jesús es la luz en mi camino, que Jesús es la única verdad y que no hay otro camino para ser salvo y llegar al Padre Celestial. Hermanos, levantémoslos, pidamos a Dios de corazón, proclamemos el evangelio de la verdad, de la salvación. Aquellas mujeres no se quedaron con el que vieron que Jesús les dio los ángeles, ha resucitado. No se quedaron con la palabra y dijeron, bueno, ya resucitó. Ahora quedémonos tranquilos, Él nos va a salvar. No, aquellas mujeres agarraron la palabra del Señor, llevaron el evangelio, se presentaron a los varones, dice aquí la palabra de Dios, y les dijeron, Jesús vive. Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Y aquellos se pusieron pensativos, ¿será que ha resucitado? Fin que no creían todavía los apóstoles. ¿Será que ha resucitado? Entonces dice, ellos se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana y María la madre de Jacobo y las demás
con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mire qué precioso. Las mujeres primero se encontraron con Jesús resucitado. Y no fueron los apóstoles, ¿verdad?, que eran hombres más valientes. No fueron los apóstoles, sino que las mujeres llevaron la noticia de la resurrección a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Hoy en día también se da esta controversia. Anunciamos la palabra de Dios, algunos la oyen, otros no quieren escuchar la palabra de Dios, no creen a Dios todavía, bien apegados al materialismo, a sus cosas. Y algunos dicen, estos tan locos, a ellos porque no tienen que hacer. Claro, hermano, lo que pasa es que somos hijos de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que anunciar este evangelio. Como la misericordia de Dios para todos, tenemos que anunciar el evangelio a los más necesitados, hermanos. Y aunque algunos digan que es locura, pero es locura porque es palabra de Dios y lo hacemos por amor a Dios y a las demás personas para que se salvan. Y muchos no van a creer, así como a estas mujeres no les creían, les pareció el mensaje que era una locura y no las creían. Cuesta, hermano. No crea que uno es evangelista, de predicador, llega a una comunidad, va con otros líderes a predicar al evangelio. Algunos creen, otros dicen, no estamos a perder el tiempo. Pero no es perder el tiempo, hermano. Estar en el camino de la salvación es ganancia para nosotros. Dice el Señor, bienaventurados aquellos a quienes su Señor nos halle. Anunciar esta palabra haciendo su voluntad. Hermanos, luchemos, caminemos en la fe del Señor, perseveremos con el Señor. Jesús dejó por unos días a los apóstoles, pero al resucitar se le acerca a ellos y les dice, la paz sea con ustedes. Mire, qué mensaje más poderoso. El Señor les dice cuando se le apareció a los apóstoles, paz a ustedes. ¿Verdad? Después de sufrir, después de estar ahí, aún en la tumba, después de ser levantó, resucitó. Y amó más, porque había resucitado. Y le aparece aquí el relato, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro fue dichoso. Pedro se levantó y dijo, bueno, estas mujeres dicen que ya resucitó a Jesús. Yo voy a convencerme. Yo voy a ver con mis propios ojos. Llegó al sepulcro. No estaba el Señor. Encontró ahí muestra que Jesús había resucitado, los lienzos solos. Mire, hermano, qué poderoso Dios. Se levantó Jesús, se encaminó a ellos y hay un grupo de los discípulos de Emaús que iban caminando hacia Emaús, iban tristes, iban conversando que el maestro estaba muerto, que había sido enterrado. Y sucedió que mientras iban camino a Emaús, Jesús acercándose caminó con ellos y le dijo, ¿y usted de qué van hablando? Dice ahí San Lucas en el capítulo 24, verso 13 en adelante, ese otro mensaje. Y les dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido? Vamos hablando del maestro de Jesucristo de Nazaret. Y le dijeron, ¿qué cosa le dieron? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, decían estos
discípulos de Emaús. Y le estaban diciendo al mismo Jesús. No habían dado cuenta que Jesús ya había resucitado. ¿Y saben qué maravilloso? Él les dice, paz a ustedes, les dice. ¿Y saben cuándo ellos creyeron que de verdad era Jesús resucitado, que iba caminando con ellos camino de Emaús? Cuando Jesús les partió el pan. Lo dice aquí la palabra. Ahí lo reconocieron. Ahí se le abrieron los ojos. Cuando dice en el versículo 30 del capítulo 24. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. En ese momento, los discípulos de Emaús también reconocieron de que verdad Jesús tiene poder y que resucitó de aquella tumba y que siguió anunciando el evangelio, que siguió resucitando a muertos, que siguió sanando enfermos. Les partió el pan, lo compartió con ellos. Entonces se dieron cuenta de que Jesús sí estaba vivo, que no era un cuento, que no era una historia, de que era realidad, de que Jesús se levantó de la tumba y que Jesús está vivo. Hermano, hagamos vida esta palabra. Anunciemos de que Jesús está vivo, de que Jesús tiene poder para cambiar tu vida, para sanarte, para salvarte. Dios está vivo y lleno de poder. Y Él te va a resucitar en aquel día. Amemos al Señor, hagamos su voluntad, perdonemos, amémonos los unos a los otros, hermano. Y aquel día, cuando usted muera, no va a tener miedo, porque sabe que la muerte es ganancia. Y como dice el Señor, y los que están en Cristo resucitarán primero. Ahí estamos tú y yo, mi hermano, luchando, perseverando, porque un día resucitaremos para la vida eterna. Y estaremos con el Señor para siempre. Alégrese, mi hermano, que está escuchando esta prédica. Dele gracias a Dios porque usted es un hijo de Dios. Y un día resucitaremos para la vida. Así como Jesús resucitó para vida y para ser feliz por toda la eternidad allá en el cielo. Y de nuevo va a venir el Señor a llevarnos para el cielo. Hermanos, que esta Semana Santa que celebramos en este año, vivámosla congregándonos, vivámonos haciendo favores de misericordia al más necesitado. Comparta con aquel que no tiene calzado, comparta su pescadito, su rellenito con aquel hermano más necesitado. Y así está ganando la resurrección y la vida para un día estar con Dios en el cielo. Hermano, que este mensaje sea de bendición. Jesús resucitó el domingo. Se apareció a las mujeres. La tumba está vacía. Y Él se apareció a los discípulos. Y les dijo, la paz sea con ustedes. Dios te da la paz. Dios te da la paz. Y esta tarde yo te digo, recibe la paz de Dios en tu familia. Recibe la paz de Dios en tu corazón. Que la paz de Cristo Jesús reine en tu vida ahora y siempre. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta bendita palabra. Gracias, Señor, porque resucitaste glorioso. Y porque ahora estás conmigo y me cuidas día y noche. Gracias, Padre, porque soy tu hijo y tú eres mi papá. Gracias, Dios. Te alabo. Te doy gracias por este mensaje que el Señor ha resucitado. Bendito Dios, bendiga a todos mis hermanos que nos están escuchando esta prédica ahora y todos los días de su vida. Bendiga su familia, bendiga su negocio, bendiga sus empresas. Padre, si hay algún hermano que está pasando problemas familiares, sácalo adelante, Dios. Dale paz. Que la paz de Dios, shalom en hebreo, la paz de Dios esté contigo, mi hermano. Hermano, ánimo. El Señor está vivo. Y Él está a tu lado ahora y siempre. Y un día estaremos gozando de la vida para siempre con Él. Que Dios Todopoderoso
nos ayude a amar y a servir con un corazón sincero. Padre, sane a los enfermos, bendiga a los niños, a los ancianos, a los jóvenes, apártelos de todos malos pasos. Bendito Dios, que los enfermos sean sanados y que resuciten a la sanidad divina. Mi Padre Celestial, te alabo y te bendigo. Dios Santo Todopoderoso, sea tuya la honra y la gloria, ahora y por siempre. Hemos pedido esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús, que Dios vive y reina en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén y amén.